Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todo vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. El día de hoy les voy a platicar sobre tumores vertebrales, pero principalmente me voy a enfocar en las metástasis vertebrales, ya que son los tumores más frecuentes en la columna vertebral por mucho y tienen varias características importantes, tanto clínicas como sobre todo en el manejo, ya que hay diferentes lineamientos, ya que hay diferentes escalas y hay diferentes perspectivas y opiniones sobre el tratamiento de estos tumores, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que son pacientes que ya tienen un cáncer sistémico y además tienen afectada la columna vertebral, que esto agrega gran morbilidad, y además de esto puede que tengan una lesión medular y tengan una importante discapacidad, es importante conocerlos y tratarlos de manera adecuada o saber cómo referirlos o saber qué es lo que podemos esperar sobre la evolución de estos pacientes. ¿Okay? Yo soy el doctor José Raúl Guerra Mora, neurocirujano, e hice un fellow en neurocirugía oncológica y columna tumoral compleja. Así que bueno, la columna vertebral es el tercer sitio más frecuente de metástasis. Entonces no estamos hablando de algo que no vayamos a ver. O sea, cualquier persona que veamos pacientes con cáncer, vamos a ver personas con metástasis en la columna vertebral. Y esto es después del pulmón e hígado, que sabemos que son los sitios más frecuentes. ¿Okay? En estudios en los que se han realizado necropsias en pacientes con cáncer, hasta el 70% de los pacientes han tenido metástasis vertebrales. Entonces, puede ser más frecuente de lo que parece, solo que en ocasiones no se busca o en ocasiones no llega a dar síntomas, ¿no? Debido al aumento de la supervivencia del paciente con cáncer, y esto es en general, hay una tendencia mundial a que el paciente con cáncer está logrando supervivencias mayores cada vez. Y esto se debe pues a los tratamientos, a los métodos de detección, etcétera. Mientras esto siga avanzando, obviamente vamos a ver más pacientes con cáncer sistémico. Y dentro del cáncer sistémico, pues vamos a ver más pacientes con cáncer, con metástasis vertebrales. ¿Okay? Dentro de los pacientes con metástasis vertebrales, vamos a encontrar que hasta un 10% va a presentar una lesión medular compresiva tumoral. Y esto es muy importante porque va a dejar secuelas en el paciente. Si bien ya es un paciente con una enfermedad sistémica que le va a dar poca supervivencia muy probablemente, ese tiempo, si no hacemos algo y no lo hacemos de manera adecuada, también la va a pasar mal porque va a tener una limitación funcional importante, ¿no? Entonces, este concepto debe de quedarnos muy claro. Eh, las neoplasias que se asocian de manera más frecuente a las metástasis vertebrales son el cáncer de mama, el cáncer de próstata y pulmón. Estos son datos que nosotros obtuvimos en el Instituto Nacional de Cancerología, los cuales corresponden a la literatura mundial, ¿no? Generalmente, a lo mejor en distinto orden, pero los tres más frecuentes, los tres tipos de cáncer más frecuentes que presentan metástasis vertebrales son cáncer de mama, cáncer de próstata y pulmón. Género femenino ligeramente va a predominar, y este dato es súper importante, que el 21.3% de los pacientes pueden ser asintomáticos y se detectan ya cuando el paciente se le hace algún diagnóstico de cáncer, por ejemplo de mama, cuando se hacen ya estudios de extensión, se detecta que ya también presentan metástasis en la columna vertebral. Entonces, este también es un dato bien importante que debe de quedar pues asentado en nuestra mente, ¿no? El tiempo transcurrido desde la fecha de diagnóstico de cáncer al momento de detección de la enfermedad metastásica en la columna es de 16.8 meses. Sin embargo, muchos pacientes lo pueden presentar al momento del diagnóstico hasta en el 27% de los casos, ¿ok? Entonces, no olvidar este dato. Todos estos datos que les estoy presentando son de un estudio preliminar que realizamos en el Instituto Nacional de Cancerología. El síntoma debut más frecuente es dolor. Es un dolor axial y muchas veces es de difícil tratamiento, muchas veces es intratable, ¿no? Entonces, hasta el 54.2% de los pacientes el síntoma va a ser dolor y por eso van a ser diagnosticados. El 8.4% va a presentar paresia, dolor y paresia el 16.1% y asintomáticos, como ya habíamos comentado, el 21.3%. Entonces, es bien importante este dato
porque va a haber más pacientes asintomáticos que pacientes con paresia. Entonces, esto es importante porque a lo que nosotros nos dediquemos, tal vez no a las neurociencias, pero si nos dedicamos a otras áreas de pacientes con cáncer, pues es bien importante tomar esto en cuenta porque nuestro paciente puede tener metástasis vertebrales y no darnos síntomas hasta en el 21.3% de los casos, y de no darnos cuenta podemos retrasar su tratamiento. La enfermedad metastásica de la columna es el sitio único de metástasis en el 30% de los casos. Entonces, una vez más, la detección de estos casos es fundamental para darle un tratamiento temprano al paciente con cáncer sistémico. ¿Sí? La columna vertebral pues, tiene múltiples segmentos y niveles, y la afectación multinivel es bastante común hasta el 86% de los casos. Esto significa que hasta el 86% de los casos no va a tener una lesión única, sino va a tener lesión en diferentes partes de la columna, lo cual pues va a hacer más difícil su tratamiento. ¿Okay? Y obviamente por tamaño también y por contigüidad a las estructuras, como ya comentamos, principalmente mama, pulmón, la columna torácica va a ser la más afectada hasta en el 82% de los casos, ¿no? Como ustedes saben, hay diferentes tipos de lesiones óseas, lesiones líticas, lesiones blásticas, y pueden presentar de los dos. En nuestra serie, hasta el 44% de los pacientes presentan lesiones líticas, blásticas el 25% y mixtas el 31% de los casos. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos muy probablemente a un paciente en nuestra consulta que llega por dolor axial y nos comenta que el día de ayer pues ya no pudo mover las piernas, ¿no? Entonces es como este caso en la letra A, ¿no? No vemos otra vértebra involucrada más que esta vértebra lumbar que genera compresión de las estructuras del canal raquídeo, ¿no? De las raíces nerviosas. Aquí lo vemos en un corte axial, ¿no? Que oblitera de manera completa el canal. Y este paciente en este momento hay que decidir qué es lo que vamos a hacer, qué tipo de tratamiento es el que le vamos a ofrecer. Y esto consiste en varias cosas, no necesariamente esto es lo correcto, sino esto consiste en varias cosas que recientemente se han estudiado y se han propuesto, y ese es el objetivo de esta charla. Tener estos pacientes y decidir qué es lo que vamos a hacer con ellos, qué es lo que nosotros le podemos ofrecer con base en las características de las lesiones que presentan. ¿Okay? Es también muy importante conocer, como el caso anterior, no necesariamente una compresión u obliteración del canal espinal completa. Por ejemplo, aquí este es apenas, todavía no llega al canal. Aquí en el 1 ya llegó al canal, pero no contacta la médula. Aquí en el 2 ya contacta el saco, pero tampoco hay una compresión importante, y aquí en el 3 ya hay una compresión completa. Esto nosotros lo podemos relacionar al esquema que está a su derecha, en el cual se proponen grados. Esta escala es realizada por el doctor Bilski. Cabe aquí mencionar que no hay muchos grupos en el mundo que se dediquen al estudio de las metástasis vertebrales, ¿okay? Por lo cual también es un tema bastante importante y es muy conveniente que lo toquemos aquí, ya que estas charlas no son frecuentes, y qué bueno que se haya propuesto el tema, ¿no? Entonces, si nosotros lo relacionamos a esta clasificación, pues nosotros vemos que va en un orden categórico del 0 al 3, esperando que el 0 no tenga afección medular y que el 3 es el que tenga la mayor afección medular. Podría sonar lógico, pero se ha observado que de los grupos del 1C al 3 no necesariamente hay una relación del síndrome medular o de la escala de Frankel con estas posiciones de los tumores, ¿no? Entonces eso también es curioso, porque esto puede dar a entender o puede significar que no solamente es un efecto mecánico de compresión sobre la médula, sino muy probablemente también tienen que ver factores inflamatorios, los cuales están afectando de manera local, y esto genera alteración neurológica sin que necesariamente esté involucrado un factor mecánico, y de esto hay varios estudios en la literatura y nosotros también lo hemos observado. No necesariamente el paciente que tiene más compresión va a tener un Frankel con mayor afección, ni viceversa, ¿no? Entonces, esto es algo bastante importante que hay que tomar en cuenta. No siempre correlaciona el grado de compresión medular con el grado de deterioro neurológico que el paciente va a tener. Esto es importante porque a los pacientes en estos casos se les puede ofrecer tratamiento quirúrgico, como la cirugía de separación, si no hay inestabilidad,
tratamiento quirúrgico con estabilización de la columna o se les puede ofrecer radioterapia. Esto, ¿cómo lo vamos a decidir? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Otro caso, por ejemplo, femenino de 59 años, sea gástrico con un Karnofsky 70%, con un dolor axial torácico importante y un síndrome de compresión medular, ¿no? Tiene un Frankel C. Entonces nosotros vemos aquí una lesión de aspecto neoplásico a nivel de T4 con colapso prácticamente completo del cuerpo vertebral y esta masa epidural a nivel ventral y dorsal de la médula espinal, sus niveles T4, T5 principalmente, y vemos ya aquí un importante acuñamiento y pérdida de la alineación normal de la columna vertebral, lo cual nos sugiere de manera importante inestabilidad. La inestabilidad de la columna, como ahorita lo vamos a ver, no es subjetiva, sino vamos a ver que hay unos parámetros ya bien estudiados en la columna tumoral, que no es la misma que la columna degenerativa, para que nosotros podamos decidir si este paciente requiere una cirugía de estabilización o no lo requiere o qué es lo más conveniente con este paciente, ¿no? También de la misma manera, pues es importante ver la supervivencia que va a tener el paciente. Tal vez no sería adecuado ofrecer una cirugía de estabilización a un paciente que ya tiene un Karnofsky muy bajo y que la supervivencia que se espera ya es de un par de meses, ¿no? Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta, pero como les comentaba, no puede ser algo subjetivo, sino nosotros tenemos que tomar diferentes variables para hacer la decisión correcta en nuestro paciente, ¿ok? Pero ahorita van a ver que es todavía más complejo que ello, ¿no? A quién sí tratar y a quién no tratar. Entonces, en la búsqueda de tratar de la mejor manera a nuestros pacientes, se han realizado múltiples escalas y estas escalas tienen relación a la supervivencia, ¿no? Y aquí lo difícil es que son pacientes que ya tienen un cáncer sistémico, que tienen un cáncer originado en otro órgano que de ahí metastatizó a la columna vertebral y de aquí queremos ver ese paciente pues, cuánto va a vivir y si realmente el tratamiento le va a beneficiar o no, con base en esto, ¿no? Estas escalas llegan a ser complejas y hay diferentes grupos que proponen sus escalas y ellos mencionan diferentes variables. Hay escalas que se quedan como que muy a nivel de la columna, hay escalas que toman múltiples variables sistémicas, las cuales se van haciendo cada vez más complejas, pero no necesariamente por esta complejidad va a ser una mejor que otra, ¿no? De hecho, si es que alguna sirve, como ahorita vamos a ver. Por lo mismo son poco reproducibles y casi como cualquier escala tiene variabilidad interobservador. En algún ítem de la escala alguien en lugar de aprecia una cosa diferente a otra persona y esto obviamente va a afectar el puntaje y afectando el puntaje pues afecta la decisión de lo que se realiza con el paciente porque hay ciertos parámetros que no son del todo objetivos, ¿no? Y entonces esto dificulta una decisión terapéutica adecuada en un paciente que ya le está pasando mal, que tiene enfermedad sistémica y que muy probablemente si nosotros hacemos una mala decisión, menos la va a pasar bien, ¿no? Entonces, la primera escala, y que muy probablemente ustedes han escuchado, que pues tiene una difusión importante, es la escala de Tomita. Esta escala toma en cuenta el sitio del tumor primario y de acuerdo al sitio del tumor primario da un puntaje. Si hay metástasis viscerales que sean accesibles para el tratamiento y si hay otras metástasis óseas. Únicamente con esto, únicamente con estos factores pronósticos que ellos asocian, es con lo que se va a realizar la decisión de si se opera o no se opera al paciente, ¿no? Entonces, bueno, tiene ciertas cosas razonables, ¿no? La biología del tumor primario, pues obviamente va a tener diferentes desenlaces y diferente supervivencia. Sin embargo, esto es algo que prácticamente va cambiando año con año. De repente sale algún tratamiento inmunológico, una nueva quimioterapia o algo más con lo que se puede aumentar la supervivencia de ese tumor, dejando que este ítem ya no sea tan válido como cuando se hizo esta escala. ¿Okay? Las metástasis viscerales, si son tratables o no tratables, pues esto sí puedes dejar al paciente sin enfermedad sistémica. En ese caso, pues sería un ítem válido, ¿no? Y si hay más metástasis óseas o no, pues también es un ítem
que puede ser razonable. Sin embargo, no se toman otros factores sistémicos sobre el estado en el que el paciente está, ¿no? Sabemos que el paciente con cáncer es un paciente que tiene otras comorbilidades además del cáncer y esto también podría complicar su evolución y es algo que esta escala no toma en cuenta. Entonces, de acuerdo a estos puntos, ellos mencionan que la supervivencia del paciente va a ser o más de 2 años, de 1 a 2 años, de 6 a 12 meses o menos de 3 meses. Y de acuerdo a esto, ellos plantean el tratamiento, ¿no? ¿Qué tan invasivo puede ser un tratamiento? Si el paciente ya está prácticamente en cuidados paliativos y está en menos de 3 meses, pues ya no se le propone mucho más que paliar los síntomas, ¿no? Pero si el paciente se alcanza una supervivencia de 1 o más años, se plantea realizar a lo mejor cirugías grandes, instrumentaciones, etcétera, ¿no? De acuerdo a esta escala. Esto es algo que se realizó, esta es una versión revisada en el 2001, sin embargo hay antecedentes desde los 90 de esta escala. Ahorita estamos en el 2020. ¿Qué tanto ya pudo haber cambiado la epidemiología en el paciente con cáncer? ¿Qué tanto ya pudo haber cambiado la supervivencia del paciente con cáncer? ¿Qué nuevos tratamientos ya salieron? Dejando a esta escala, pues a mi juicio, y no nada más de manera subjetiva, sino ahorita vamos a ver un estudio que hicimos, pues prácticamente ya con un rol muy pobre en la actualidad, ¿no? Las escalas se tienen que actualizar, no son los mismos pacientes que se trataron hace más de 20 años que los de ahorita, porque ya tienen otros tratamientos y otras supervivencias, ¿no? Entonces, viene otra escala que es la escala de Tokuhashi. Esta toma ya en cuenta más ítems, de hecho son las escalas Tokuhashi y Tomita, son las escalas que tienen mayor difusión, son las escalas que a nivel mundial en la actualidad se usan más y es como todo en medicina, o sea, muchas veces se usa algo de manera clásica y te pregunta el residente, ¿no? ¿Qué dice la escala de Tomita? ¿Qué dice la escala de Tokuhashi? Y muy probablemente sin un razonamiento previo del por qué las estamos usando. O sea, todas las escalas pueden ser muy buenas, pero en el contexto en el que se realizaron. Y muchas veces el contexto actual o de nuestras instituciones no es el ideal para el uso de estas escalas. Entonces hay que ir más atrás y pensar si realmente nos están sirviendo o no nos están sirviendo, ¿no? Por ejemplo, la escala de Tokuhashi aquí ya comienzan a tomar la condición general del paciente, lo cual a mí se me hace bastante acertado, ¿no? Porque es un paciente, no es un tumor. Entonces aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta la condición general, ¿no? El número de metástasis extraespinales, el número de metástasis en cuerpos vertebrales, metástasis en otros órganos. Entonces ya es una escala que ya tiene ítems más completos, ¿no? Sobre el estado general del paciente. Otra vez, el sitio primario del cáncer. Entonces, dando puntos de acuerdo al cero, el que progresa de manera más rápida, el que va a generar más metástasis o una menor supervivencia, y dándole más puntos al que tiene una mayor supervivencia, ¿no? Y el estado neurológico, que Tomite tampoco lo tomaba. Entonces aquí, de acuerdo a la escala de Frankel, si hay una alteración neurológica completa o si no hay alteración neurológica. Mientras más puntos saque el paciente, va a ser candidato a hacerle un tratamiento mayor, porque va a tener una mayor supervivencia, ¿ok? Y mientras menos puntos saque el paciente, por ejemplo aquí si saca de 0 a 8 puntos, pues va a tener una supervivencia menor de 6 meses, ¿ok? Entonces es un paciente en el cual tenemos que pensar que va a tener otras complicaciones, que a lo mejor una cirugía bastante extensa, grande, no va a ser de beneficio, ¿no? Otras escalas, estas dos que vimos, Tokuhashi y Tomita, las que son más difundidas. Pero hay otras escalas que se han hecho por diferentes grupos, como todo. Hay grupos de ortopedistas, de cirujanos de columna, hay grupos de neurocirujanos, hay grupos de oncólogos, hay grupos de radiooncólogos que generan estas escalas, tratando de dar el tratamiento más adecuado al paciente, ¿no? Y viene esta que es de Van der Linden, viendo la escala funcional del paciente, lo cual es correcto, el tumor primario, si hay metástasis viscerales o no. Esta, como vemos, pues a lo mejor no propone muchas cosas diferentes a las previas. Sin embargo, hay estudios en los cuales tiene una mayor relación real a la supervivencia que tienen los pacientes, ¿no? Entonces, más sencilla, pero no por eso menos importante, ¿ok? Y este es, digamos, que el algoritmo actual. Esto es generado por el grupo del Dr. Minsky, que es una de las personas a nivel mundial que más se dedica a esto.
Y este es un algoritmo que proponen, ya no basarte en una escala, sino vamos a tomar en cuenta estos algoritmos para darle tratamiento correcto al paciente, ¿no? Entonces, se llaman NOMS, N de neurológico, O de oncológico, M de mecánico, S de sistémico. Entonces, si nuestro paciente tiene alteración neurológica secundaria a la compresión, y por alteración neurológica me refiero a mielopatía compresiva metastásica, ¿qué es lo que se propone? Si es un tumor que va a responder a la radioterapia y que va a responder de una manera temprana, radioterapia. Si es un tumor que no va a responder a la radioterapia, se propone cirugía de separación. ¿Qué es la cirugía de separación? La cirugía de separación es hacer un abordaje mínimamente invasivo. La mayoría de los grupos se hace un abordaje tubular en el cual el tumor que se encuentra epidural se separa de la médula espinal. Al separarse de la médula espinal, cuando posteriormente se da radioterapia, se disminuye el riesgo a hacer una mielitis por radiación. ¿Okay? Entonces, se hace esta cirugía, si se puede quitar tumor se quita, y si no, se separa y se manda a radioterapia, ¿no? Como lo vemos aquí. Es un tumor que no responde de manera adecuada, de manera primaria a la radioterapia, o hay que dar una mayor dosis, cirugía de separación y posteriormente radioterapia. ¿Ok? Entonces, es un concepto importante que antes no existía y que se vino a proponer la cirugía de separación, y se ve que sí tiene beneficio en los pacientes con el menor riesgo de mielitis por radiación, ¿no? Después está la esfera oncológica. Lo mismo, si es radiosensible o no. Y más o menos lleva el mismo concepto. La esfera mecánica, si está estable o está inestable esa columna vertebral. Entonces esto a veces, ¿cómo sabemos si es estable o es inestable? Por una escala que se llama SINS, que va de la mano con esta. Ahorita también se los voy a comentar. Una columna estable, pues realmente no tienes por qué atornillarla ni hacerle cosas que no. O sea, recordemos que cada procedimiento que se hace en los pacientes es invadirlo más, y al invadirlo más riesgo de complicaciones en un paciente que va a estar inmunosuprimido, que a lo mejor ya tuvo quimioterapia, tuvo radioterapia, y tiene algún otro motivo para estar inmunosuprimido, pues es un paciente que se va a complicar muy probablemente, ¿no? Entonces, esos pacientes hay que dejarlos en paz, no hacerles otra cosa, no invadir los demás, ¿ok? Y el aspecto sistémico del paciente, si el paciente es capaz de tolerar la cirugía o si es incapaz de tolerar la cirugía. Entonces ya nos empezamos a meter a cosas que ya no son tan certeras, ¿no? O sea, un paciente que no va a tolerar la cirugía, para una persona es un paciente, para mí es otro paciente, para otra persona es otro paciente, ¿no? Entonces ya empezamos a caer en el punto subjetivo. En un inicio, cuando empezamos en la N, pues sí son parámetros subjetivos, la O también, aunque también para una persona valdrá la pena darle la radioterapia, para otra no. O sea, sí hay ciertos puntos en este algoritmo que sí dejan mucho a la opinión subjetiva, ¿no? Cuando es mecánico, gracias a la escala de SINS, pues sí ya empieza a ser más apegado a la objetividad. Pero esto de ser de la evaluación sistémica, si es capaz o no es capaz de, de tolerar la cirugía del paciente, pues es algo completamente subjetivo, ¿no? Entonces, cosas buenas, cosas malas. Sin embargo, yo creo que ahorita este algoritmo es lo más acertado o lo más cercano a tener una valoración completa del paciente y que nos vaya a ayudar en su pronóstico, ¿ok? Y esta es la escala SINS. La escala SINS de lo que nos habla es de si el paciente tiene riesgo o no tiene riesgo de que la columna esté inestable, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que evalúa? Evalúa la localización de la metástasis vertebral. Y obviamente si esta localización es a nivel de la unión cérvico-torácica, toracolumbar o lumbosacra, es más probable que genere inestabilidad y por eso se le da el mayor puntaje, ¿no? Si está en la columna vertebral móvil, de ahí sigue, ¿no? Si está en un lugar semirrígido, de ahí te da otro puntaje menor. Y si está rígido, por ejemplo, que es puramente torácica, pues aquí ya te da un puntaje
todavía menor, ¿no? Si el paciente tiene dolor, muchas veces la inestabilidad genera dolor, ¿no? Entonces, si lo tiene, te da el puntaje mayor. Si tiene dolor no mecánico, otro puntaje. Y si no tiene dolor el paciente, otro puntaje menor, ¿no? El tipo de lesiones, si la lesión es lítica, pues tienen mayor propensión a conferir inestabilidad, también por eso tienen mayor puntaje, y las blásticas, las que menos, tienen menor puntaje. ¿Ok? La alineación que nosotros tenemos de la columna, ¿no? Si hay alguna subluxación, traslación, o si está normal, de ahí el puntaje, ¿no? Si hay colapso del cuerpo vertebral, más del 50%, mayor puntaje; si no hay colapso, el menor puntaje, ¿no? Si tiene involucro de los elementos posterolaterales, si es de un lado, si es de los dos lados, obviamente si es de los dos lados, te va a dar un mayor puntaje. Y de aquí lo sumamos, ¿no? Entonces, cuando sumamos este puntaje, obtenemos tres rubros: si está estable, si está indeterminado y si está inestable. Entonces, otra vez regresamos también a algo subjetivo. Si está indeterminado, pues aquí tú puedes decidir si sí o si no está inestable, y si instrumentar o no instrumentar. Entonces, seguimos cayendo en un rubro que no nos permite hacer la decisión de manera certera. Otra vez, regresamos aquí. Eso, la parte mecánica del NOMS se decide con el SINS, ¿no? Entonces, ya nosotros tenemos a nuestro paciente con metástasis vertebral, y ya de acuerdo a NOMS ya decidimos si va para cirugía, si es una cirugía de mínima invasión, si hay que instrumentarlo, si hay que radiarlo, etcétera, ¿no? Recordemos que una compresión medular compresiva metastásica es una urgencia neurológica, y que en ocasiones es una urgencia que no necesariamente se opera, sino son pacientes que responden muy bien a la radioterapia, de acuerdo a la biología del tumor, ¿no? Y aparte de esto, a diferencia de la lesión medular traumática, en la cual en ciertos pacientes bien seleccionados podemos escoger el esquema NACIS 2, aquí en la lesión compresiva metastásica medular no es el mismo esquema, no se trata igual, sino es una urgencia en la cual se pueden dar dosis grandes de dexametasona. Y esto son estudios que se hicieron principalmente por radiooncólogos, ¿no? Desde hace tiempo se vieron dosis altas de dexametasona contra dosis bajas de dexametasona. Por dosis altas hablamos de 96-100 miligramos monodosis, y por dosis baja hablamos de dexametasona 8 a 16 miligramos, y se ha visto que en la actualidad no hay una diferencia entre el uso de esas dosis. Responde mejor a la dexametasona que a la metilprednisolona, a diferencia de la lesión medular traumática, y es un concepto que hay que tener en cuenta. Pero mientras al paciente se le hace esto, ya hay que decidir si el paciente se va a radioterapia, o si vamos a hacer una cirugía descompresiva, probablemente también instrumental, etcétera, ¿no? Y obviamente nosotros sabemos que a mayor tiempo que pase de la compresión medular, es menor probabilidad de que el paciente recupere un estado funcional neurológico, ¿okay? Entonces, son decisiones muy importantes que tenemos que hacer en este contexto. Pues bien, entonces llegamos aquí al punto de si realmente tienen utilidad estas escalas, ¿no? Yo creo que todo lo que nosotros realizamos en medicina debemos de tener ese juicio clínico, y debemos de ser críticos y de decir, ok, yo tengo esta información, y esta información pues viene de tal y tal lado, se hizo de tal manera, con tales pacientes, etcétera. ¿Qué tanta utilidad tiene en los pacientes que yo estoy viendo, ¿no? O qué tanta utilidad tiene en la actualidad en cualquier lugar? Entonces, con esta pregunta nosotros realizamos un trabajo de investigación en el cual planteamos un estudio retrospectivo en el INCAN, y analizamos pacientes desde el 2011 al 2017. Incluimos a ambos géneros, pacientes mayores de 18 años con metástasis vertebrales que no tuvieran un tratamiento previo en otro centro hospitalario, ¿no? Nosotros obtuvimos un total de 250 casos en estos años, una muy buena cantidad, un centro de referencia a nivel nacional de estos casos. Sin embargo, pues por aspectos de que el expediente no estaba completo y algunas otras cosas que los tuvimos que excluir, nos quedamos con 142 casos al final, el cual es una N bastante buena, ¿no? ¿Qué fue lo que nosotros encontramos?
ligeramente más mujeres que hombres, como está reportado en la literatura mundial. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que lo más frecuente es el cáncer de mama, ¿no? Las metástasis espinales son muy frecuentes en las pacientes con CA de mama, ¿no? La edad, 55 años la media, ¿no? 54 para los hombres, 55 para las mujeres, muy similar, ¿no? El tumor primario más frecuente fue el cáncer de mama por razones ya comentadas y esto fue en el 36.8% de los pacientes. En la actualidad, la supervivencia y el pronóstico de las pacientes con cáncer de mama ha cambiado, ¿no? Y ya se esperan supervivencias más largas que previamente y más largas comparados con otros grupos de tumores primarios. Si tomamos esto en cuenta y que la supervivencia cada vez va a ser mayor, pues va a ser algo que vamos a estar viendo de manera más frecuente, ¿no? Y viene otro, el cáncer de próstata. El cáncer de próstata también tiene más supervivencia respecto a otros en los hombres. Entonces, si tomamos en cuenta estos dos, que uno es inherente a las mujeres, otro a los hombres, pues son pacientes con cáncer que van a alcanzar supervivencias largas y que muy probablemente los vamos a ver con metástasis vertebrales, ¿no? Pulmón, tercer lugar, el 13.1% de los casos, ¿no? Sin embargo, esto no excluye que no haya otros tipos de cáncer más frecuentes que no presenten metástasis vertebrales, ¿no? Por ejemplo, observamos tumores germinales, observamos linfomas, observamos, y este grupo también es bien importante, tumores primarios desconocidos. Llega el paciente y su primer síntoma es dolor vertebral, lo vemos, le hacemos una resonancia magnética y tiene todas las características de una metástasis. Realizamos estudios de extensión y no encontramos ningún otro tumor sistémico, ¿no? Entonces, este rubro también es bien importante. De aquí muy probablemente haya que hacer una biopsia si no requiere mayor tratamiento en esta metástasis vertebral, ¿no? Sea renal, hepatocelular, sarcomas, melanomas, sea de tiroides, páncreas, colangiocarcinoma, sea de esófago, carcinoma de Merkel, endometrio, ovario, adenocarcinoma de células claras, carcinoma lagrimal y sarcoma. Entonces, es una gran variedad el tipo de cáncer que puede metastatizar a la columna vertebral. La media de tiempo transcurrido desde la fecha de diagnóstico de cáncer hasta el momento de la detección de enfermedad metastásica fue de 16.8 meses. Sin embargo, como vimos muchos, o como vamos a ver muchos pacientes, la metástasis vertebral está presente al momento del diagnóstico, ¿no? Esto es hasta en el 27% de los casos. Y los pacientes con cáncer de próstata, pues muchas veces no les dieron, no, o ellos no consideraron que los síntomas urinarios eran tan importantes y ya a lo que acuden es por dolor. Entonces acuden por dolor lumbar principalmente torácico y ya de aquí o con claudicación, ¿no? Y ya de aquí se evidencia que tiene lesiones metastásicas vertebrales, se estudia cáncer de próstata, ¿no? Entonces, algo difícil. Los signos y síntomas observados fueron dolor, lo más frecuente, paresia con dolor, plegia y claudicación neurogénica, ¿ok? Generalmente es un dolor que el paciente te lo refiere 9 o 10 de 10, que lo despierta por las noches y muy frecuentemente tiene componente mecánico. El paciente o le duele todo el tiempo, ¿no? El paciente te dice que acostado, parado, sentado, caminando, como sea, tiene dolor. Tiene un dolor muy localizado y en ocasiones tiene un componente neuropático, ¿no? Y en ocasiones pues ya se asocia a un síndrome medular. El síntoma debut más frecuente fue dolor, posteriormente paresia, ambos en el 16.1% de los pacientes, pero esto es bien importante, asintomáticos en el 21.3% de los pacientes. Entonces, no necesariamente esperar que el paciente tenga dolor para, un paciente con cáncer tenga un dolor axial para estudiarlo y ver si puede tener metástasis vertebrales. No es parte de un abordaje sistémico del paciente con cáncer, ¿no? No olvidar eso. El puntaje SINS, de acuerdo a este puntaje, nosotros observamos que el 52% de los pacientes estaban estables mecánicamente y eran pacientes a los que no se les tenía que ofrecer nada. Nada en cuanto a estabilización de la columna, ¿no?
41% inestabilidad indeterminada. De estos pacientes se decidieron diferentes cosas, algunos instrumental, los otros no. Y esto no nada más hace la decisión, ¿no? Sino pacientes también tenían alteraciones sistémicas, por los cuales pues no hay que hacerles otra cosa, ¿no? Se esperan supervivencias cortas. Y 6% con una inestabilidad espinal franca, ¿no? De los cuales a algunos tampoco se les ofreció realizarles procedimientos de instrumentación. De hecho, cuando nosotros analizamos los resultados, se ve que a pacientes que tenían enfermedad estable se llegaron a instrumentar. ¿Por qué? Porque esto fue desde antes de la existencia de esta escala y porque muchas veces son criterios subjetivos que los médicos llegamos a tomar por experiencias personales o porque creemos que un paciente le va a ir mejor de tal manera y se carece de la objetividad, ¿no? Entonces, es un estudio retrospectivo en el cual, viendo el comportamiento de cómo se trataban estos pacientes, pues observamos que no es similar al que se manejan o al que se recomiendan mediante esas escalas, ¿no? Entonces, al final, ¿a qué vamos? Al final lo que nosotros queremos en el paciente con cáncer es de que la supervivencia sea mayor, ¿no? Entonces, de todos estos pacientes que nosotros analizamos, la supervivencia fue de 57.7 meses, esto de manera global. En el paciente de cáncer de mama, nosotros vimos una supervivencia de 59.9 y aquí lo podemos ver claramente en estas gráficas de Kaplan-Meier, ¿no? El cáncer de próstata es en el que los pacientes vivieron más, 64 meses en promedio, ¿ok? Cáncer de pulmón, 57 meses y estas supervivencias que observamos en el INCAN pues van de la mano a las reportadas en la literatura de las que más supervivencia tienen. Entonces, en el instituto se alcanzan supervivencias bastante buenas y esto pues nos hace pensar que por eso también nosotros captamos este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ya cuando vemos la supervivencia acumulada y nosotros lo vemos de acuerdo a la escala de Tomita, que fue la primera que les presenté, pues nosotros esperaríamos que si esa escala en nuestra población es válida, se va a comportar de acuerdo a los puntajes de los que ellos nos hablan o de los 4 rubros que ellos nos hablan, ¿no? Siendo el 1 el que menos supervivencia tiene y el 4 el que más supervivencia tiene. Y vemos que no es así. Aquí vemos el 1, el 4, el 3 y el 2 tienen un comportamiento bastante similar. No podemos decir que en un grupo observemos mayor supervivencia que en otro, ¿no? Entonces, desde aquí partimos y pensamos que la escala de Tomita no es ideal en nuestra población, porque si nosotros lo vemos de manera retrospectiva, no se relacionó como esperaríamos, ¿no? El grupo que te dice Tomita que va a tener mayor supervivencia lo tenga, ¿no? Y aquí, mira, realmente los 4 rubros son los mismos, ¿no? Entonces, partiendo de esto, no creemos que sea correcto usar esta escala, ¿no? ¿Qué pasa con la escala de Tokuhashi? Lo mismo. Aquí vemos que el grupo en el que mayor supervivencia podría tener sí tiene una tendencia, pero los demás son iguales, no hay diferencias estadísticamente significativas. También creemos que no es correcto en la actualidad y en nuestro medio utilizar esta escala. Cuando los pacientes se llevaron a cirugía por algún motivo, no presentaron ninguna diferencia en cuanto a la supervivencia tampoco, ¿no? Aquí lo observamos, aquí hubo una tendencia, pero realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Muchas veces también no es darle al paciente mayor supervivencia, sino que el paciente tenga una mejor calidad de vida, ¿no? A veces se logra retrasar o disminuir el grado de Frankel en el que están afectados 1 o 2 grados y esto al paciente le da una mayor calidad de vida. Sin embargo, la supervivencia viene determinada por el cáncer sistémico, bueno, por el cáncer primario, ¿no? Entonces, ver las cosas así, no siempre es que el paciente va a tener más supervivencia, sino es buscar una mejor calidad de vida. En este estudio tiene más datos, ya no se los presento por cuestiones de tiempo, pero creo que son los más importantes. El estudio está en proceso de publicación. ¿Y en qué concluimos? La supervivencia de nuestros pacientes no se comportó de acuerdo a lo establecido por las escalas de Tomita y Tokuhashi, por ende se pueden tomar decisiones terapéuticas inadecuadas.
y debido a que el pronóstico de los pacientes con cáncer está ligado al control del tumor primario y este a su vez cambiará debido a los nuevos tratamientos sistémicos, se deben realizar escalas por cada tumor primario y así determinar la supervivencia de manera adecuada, ¿no? Entonces, nosotros también creemos que no es adecuado meter en la misma escala a un paciente con cáncer de mama, a un paciente con cáncer de próstata, a un paciente con melanoma, ¿no? O un paciente con cáncer de páncreas, que la supervivencia es bastante diferente. Entonces, creemos que se tiene que hacer escalas tumor específicas para al paciente darles una aproximación pronóstica y una decisión terapéutica mejor. También recientemente se hicieron diferentes escalas para metástasis cerebrales, las cuales en un inicio estaban igual que estas, era uno para todos y recientemente ya se han empezado a individualizar de acuerdo al tipo de tumor y hemos visto que resulta mejor. Por nuestra parte ya también estamos tomando otro tipo de marcadores. Son marcadores hormonales, receptores hormonales y otras cosas que posteriormente en otra charla podríamos presentar para tomar otras variables que nos hablen a nivel sistémico de cómo está eh, el, eh, el cáncer en ese paciente y eso permitirnos hacer decisiones. También en un futuro querer tener ya como tal biomarcadores que sean específicos y que tengamos una mejor, mejores escalas para poder decidir qué es lo que vamos a hacer en los pacientes. Probablemente en otras charlas se puedan presentar esos trabajos y pues también motivarlos a que de acuerdo a lo que ustedes vayan observando, a lo que ustedes se dediquen, empezar a innovar y ver realmente qué sí sirve, qué no sirve y poder empezar a hacer nuevas cosas que nos sean útiles y no quedarnos en el pasado y no estar pues siguiendo cosas que a lo mejor en la actualidad ya no son útiles, no porque hayan estado mal, al contrario, pues qué bueno que exista gente que haga investigación y que proponga cosas y yo creo que en su tiempo pues funcionaban, ¿no? Pero ya no podemos quedarnos con esos conceptos, ¿ok? Entonces, les agradezco mucho su atención. Esta charla yo sé que es muy específica para un grupo de médicos que nos dedicamos a esto, pero sí es importante que sepan que esto existe y que cuando tengan un paciente con esto, cuál es la conducta terapéutica adecuada, ¿no? Y como toda charla, siempre ampliar la perspectiva que tenemos hacia diferentes patologías. Agradezco mucho su atención. Cualquier duda, comentario es bienvenida y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.